tiene tanta, la gente le encanta, y mantener una mesita era complicado, era trabajar toda la semana para que en un fin de semana la gente pudiera escoger su cuadro, y era muy difícil tener eso. Y a eso se Mm. debió a que agregamos a artistas que pudieran exhibir formatos un poquito más grandes, y en un principio era una ventanita frente al mar, y ese era nuestro lugar favorito para poder trabajar. Era el lugar favorito de la gente también, porque pues la gente llegaba a un momento y a una atmósfera de arte, y la gente le encantaba, ¿no? En unos principios, Puerto Nuevo es un lugar de 40 restaurantes. La gente viene exclusivamente a comer y córrele. No es un lugar que haya un espacio para ir a caminar. La entrada de la playa es difícil. Pues no hay un lugar exactamente, pero la combinación, yo creo, la gente viene a comer, camina, los dulces, camina, y a los negocios donde venden como souvenirs, y pues ahora ya a venir con nosotros se volvió parte de la visita. Oye, creo que es importante también mencionar para los que no conocen que Puerto Nuevo es, pues es muy conocido por la langosta, ¿no? Sí. Precisamente lo que decías de los restaurantes, ¿no? Tiene fama de la langosta y bueno, por lo mismo hay mucho turismo, ¿no? ¿Qué tipo de turismo hay, Oscar? Pues yo creo que de todas partes, porque aquí hay una langosta que es roja. Pues les platico un poquito más, porque es una langosta roja bonita que la cocinas y se ve como un camarón rojito. Desde el color se antoja. Y en otras partes de México la langosta es negra y se cocina y no pierde como esa idea. Y por eso la langosta estilo Puerto Nuevo es tan famosa, porque aquí se da la mejor langosta, o la langosta que la gente prefiere. Ujú. En Cabo he mirado que ofrecen un platillo estilo Puerto Nuevo, pero el estilo Puerto Nuevo vale más de $100, y aquí vale menos de $20. O sea que la gente sí. Yo he Ujú. platicado con personas de la Ciudad de México que dicen, oye, pago mi boleto de avión ida y vuelta, como langosta, y todavía disfruto de la playa y de los detallitos de este lado. O sea que la gente de la Ciudad de México, de Veracruz, Ujú. del centro del país hace su vuelta para acá, y la gente de California, pues no se diga, pues porque el Claro. precio de un sándwich en San Diego te cuesta unos camaroncitos, una langosta. Por eso es tan famoso. Ujú. Sí, no, y por lo mismo de que hay mucho turismo, pues tú que estás ahí en la Galería Puerto Nuevo, pues a ver, platícanos cómo fue que se empezó a formar esta galería y sobre todo qué tipo de arte hacen, Oscar, que es muy peculiar. Oh, gracias. Fíjate que es un tipo de técnica azteca, no es algo que se haya hecho en algún estado, como mucha artesanía mexicana. Yo he virado esa parte, ¿no? De que un pueblito se dedica a hacer artesanía de madera, el otro de alebrijes, el otro. Eso es poquito diferente. Eso fue una técnica extinta, o perdida con el tiempo, más bien, perdida con el tiempo, y se recobró. 60 años que se recobró. En el pasado ha habido personas que antes que mi padre, había personas que hayan visto e intentado, pero todo había sido muy, como en principio es bueno, no se terminaba de crear, no se terminaba de formar. Mi padre tenía la misión o la idea. Él es profesor de profesión, y es Ujú. más, él nunca pensó vender su obra. Él era muy orgulloso, él era de Oaxaca, Mm. 1,95, un hombre muy fuerte, muy trabajador, y él tenía la idea de dar a recobrar la técnica. Él Ujú. creció en la Ciudad de México desde los 14 años, que él conoció una pieza en un museo. Dijo, esto lo puedo hacer. Yo sé cómo teñir las varitas, porque su abuela le hacía muñecos con eso, le hacía juguetes con las varitas, con el popotillo. Este, Le platica a sus maestros, gente pues cercana al arte, le platica de lo que estaba haciendo, y un grupo de personas idearon una escuela de artes y oficios, que ahorita es conocida como Artes Muertas, y Mm. eso es como ya un taller reconocido en todo el centro del país. Uy, Ay, está está embrujado vivo. esto. Este, pues sí, él creció muy cerca de Toluca, y ahí es donde fundó su escuela, y enseñó por muchos años, y no es solamente, era su base. Ujú. Como dio a conocer nuestro trabajo, la técnica en ese entonces era en las ferias. Había muchas ferias en las fiestas de los pueblos, en diferentes, como para septiembre, para todas las fechas,
iba con sus alumnos y hacía una presentación para Mm, recaudar fondos para sus escuelas. Y era su procedimiento. Él nunca lo vio como a lo mejor lo miran otros artes en México acerca de metales, acerca de jarrones, de que presentarlo en una galería, presentarlo en un museo. Para él era una manualidad, para él era una manera de poder enseñarle a los niños una técnica que con el tiempo, o sea, al crecer esos niños era su idea, que al crecer esos niños iban a poder recobrar la técnica. claro. Que no se perdiera la idea. Ujú, ujú. Enseñó mucha gente en Michoacán, Puerto Vallarta, Puebla, la Ciudad de México, y yo creo que fueron más de 17, 18 años que le enfocó su vida a enseñar. Él viaja con su hermano a Estados Unidos y de regreso llega a Ensenada y se enamoró de Ensenada. Mm, Ensenada fue como el lugar que le dio como el lugar perfecto para que crecieran sus hijos. ok. Y él yo tenía 4 años cuando llegamos a Ensenada en el 90. Él siguió con su misma idea, tenía un trabajo y como hobby, él, o sea, no tenía ni tiempo, pero él lo intentaba, daba clases en las primarias, casitas de cultura, en el Riviera en Ensenada, ahí es donde daba clases de popotillo. Ujú, Pues se me hace muy interesante platicarte esto porque eh, al final, como maestro, él te digo que no tenía idea de vender su obra. Es más, él miraba las entradas para ujú. él cobrar su material. Él llegaba con una persona, le decía, te cobro 20 pesos por una clase, y él hacía su clase por, te digo, 20, 30 pesos. Mm, ok, a ver, perdón que te interrumpa. Entonces, digamos como que tu papá esta técnica la quería enseñar, pero de inicio no era que vendiera piezas, él se dedicaba a otra cosa al principio. Era maestro de popotillo, Ah, ok. pero él pensaba que pudiera pues, mantener su familia con esto, pero no Mm, era posible, así que creo que en ese tiempo trabajaba en el INE, en el IFE. ujú, ujú, ujú. Este, eh, mi madre muy inteligente, yo creo que las mujeres miran más allá de lo normal, ¿no? De lo evidente. Y Ah. miró la capacidad, sí, miró la capacidad y miró el arte tan bonito que es. Y ella, pues muy valiente, o sea, mi padre era muy orgulloso y él decía que no era algo que se vendiera, no era una idea, pues te digo, Mm, creció limitado por la cuestión del lugar donde había crecido. Ahora sí que a sus maestros, él quería ser como sus maestros y enseñar, y esa era más o menos su meta de vida. Y mi madre se va a la primera con su bonchecito de cuadros a intentar vender, cuando mm, Ensenada era bendecida con muchísimo turismo, y ahí fue donde hubo un cambio. mm, Recuerdo un día mi madre llegó llorando a la casa, que porque el reglamento le había quitado sus cuadros. Ese fue el momento que se enteró mi papá lo que estaba haciendo mi mamá. mm, Y de ahí cambió. Él empezó a hacer como puntos, destinos en Ensenada, hizo como 9 puntos, o sea, con el tiempo, o sea, del 94 al 2000, él hizo puntos donde pues la gente llega del barco, llegaba por carretera, y él tenía un negocio en cada punto donde podía mostrar nuestro trabajo. Y fue un boom, o sea, mm, fue la manera de cómo mostró su trabajo. Y no fue el momento que cambió, o sea, ujú, incluso en ese momento que te platicaba que mi mamá vendía sus piezas en la calle, tenía una idea muy pequeñita de lo que podría ser el arte de varitas. Recuerdo que fuimos a Los Ángeles, estuvimos a Los Ángeles 6 meses, y cuando él miró cómo la gente respondía en Hollywood, en Venice Beach, en la Placita Olvera de Los Ángeles, al mirar nuestro trabajo dijo, ya mm, es la hora. Él tenía una pieza de sus mejores alumnos de toda la vida, una pieza de cada uno de sus alumnos, mm. y la llevó para Los Ángeles y fue una locura. La gente, en serio, Vendió ahí es todo. donde, sí, fueron 6 meses de una bendición increíble, y él pues tenía, te digo, muy orgulloso de sus raíces, y dijo, ¿sabes qué? Si trabajo con la misma intención en México nos va a ir muy bien, no hay necesidad de estar acá, y nos venimos a Ensenada de nuevo. Ah, ok. Más o menos como en el 99 fue que yo llegué aquí a Rosarito, y ya con la idea de mi padre de poder exhibir. En ese tiempo nuestra idea era
exhibir en puntos turísticos estratégicos, en hoteles, en restaurantes o fechas. Ujú. Y en el tiempo empezamos a viajar al sur del país, Toluca, en el centro, en la Ciudad de México, en algunas exposiciones, como tipo ferias, y ahí es donde mostraron nuestro trabajo en ese tiempo. Y luego, ¿por qué Puerto Nuevo? ¿O cómo fue que Okay. mudaron a Puerto Nuevo y ahí se establecieron? Estaban en Rosarito, en los hoteles, y un día llegué a Puerto Nuevo, miré qué bendición tienen en este lugar, y aquí es donde pues hasta la fecha invertí todo aquí, o sea, todo nuestro trabajo, todo nuestra... eh, yo creo que no es posible hacer clientela si anda uno como corriendo, Mm, ¿no? Yo creo mm, que es mejor pues, hacer un negocio estable y en forma. Y eso es lo que planeamos. En unos principios, te digo que hicimos una especie ahora sí que siguiendo la oleada de lo que mirábamos que alrededor había, teníamos un negocio de souvenirs. Llegamos a vender auxiliana, mm, joyería, camisetas de Puerto Nuevo, pero pues yo lo miraba vacío, no era lo que me gustaba. Me recuerdo mucho un tipo de producto, una idea en ese entonces. Este, tenía unos cuadros de un autor eran impresos, de Michoacán, Octavio Campo, y mm. tenía unos cuadritos en cierto espacio, pero de todo lo que tenía en el lugar, más me gustaba ofrecer esos cuadros, porque para mí mostrar con orgullo un artista mexicano era como lo máximo, y eso era lo que la gente llegaba conmigo a escuchar esas historias, esos relatos de lo que miraba yo en los cuadros, ¿no? Ah, Y ok. pues yo creo que de ahí más o menos yo creo que entendí cuál era mi camino. Un día cerré. Y yo le dije a mi familia, ¿sabes qué? Pues tengo esta inversión porque para eso, pues era mis sueños hacer un taller aquí en Puerto Nuevo. Este, vendí una propiedad que tenía en Ensenada y invertí todo en el lugar. Ujú. 2 años después me di cuenta que no era lo que quería y lo cerré. Lo cerré. Simplemente tiré toda la inversión y empecé de nuevo en ceros. Y ya con la idea de la galería. En el 2005 fue que empezamos de ceros en un espacio de 2x2 y pues increíble. La Yo creo que respuesta. después, sí, yo creo que después de un momento, ese chispazo, ¿no? Ese chispazo que sientes que es lo correcto y de ahí se dio en forma la galería. Ah, Con las reglas de mi padre, con las maneras de hacer arte, con la idea de calidad, porque incluso eh, tenemos pinturas de aceite y un poco acrílico, pero en realidad lo que miré es de que ofreciendo pintura de aceite sobre canvas profesional en una calidad de marcos estándar era algo, una inversión para las personas. ujú. Y no iba a ser algo que fueran a invertir y con el tiempo se les iba a destruir por el sol, por la brisa, por lo que fuera. Y así ha funcionado de esa manera. Y es como pequeños detalles de exigencias hacia los artistas que han funcionado increíble. Muy bien, Oscar. Oye, mira, a ver, te voy a hacer una pregunta que nos están haciendo aquí. ¿De dónde sale el popotillo? A ver si nos puedes Es un, platicar sobre la técnica como tal. sí, la explicación que le doy a las personas para que entiendan qué es, porque no es un material plástico, es natural, solo pasto, Ujú, pero crece en venas volcánicas, donde nace el agua caliente, como en Puebla, en Michoacán, en Guadalajara, e incluso ahí en Chiapas. Aquí en el desierto de Mexicali lo hay, de un tamaño distinto, pero en todo el país hay, ujú, y solo la idea es seleccionarlo. Se llama cambray, popote de cambray, que es el popote más delgado que existe, es la varita más delgadita que existe. Y si se mira en el campo, pudiera pasar por pasto, pero la idea de uno o el trabajo de uno es seleccionar. No crece tal cual fino, sino uno ah, selecciona los más delgaditos, los que tienen más calidad en la forma. ujú, ujú. Y este popotillo se entinta, ¿no? ¿O cómo es que ustedes trabajan tantos colores, Oscar? La base o la idea de cómo teñir las varitas es natural. Es una varita tan delgadita que si se usan tintas, si se usan bases solventes o aceites, todo adelgaza y marchita las varitas. Todo Ujú, adelgaza las varitas. La manera de teñirlo es una base de agua
con extractos, de raíces, plantas, tierras, Ujú. pero encontramos una manera perfecta, o sea, un avance en un estilo, un tipo de anilinas, ahora sí que su base son extractos de insectos, de plantas, de tierras. Ujú, ujú. Son en base a 12 tonos, pero hacemos combinaciones para figurar como las partes, los más claros de los amarillos, los más claros de los azules, y pues así tenemos bastantes tonos. Y todos Ujú. los tonos tienen una variante de luz y sombra, y eso nos ayuda pues mucho en los juegos de color. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, Oscar, ustedes los traen naturales y ya después ustedes mismos ahí en la galería los tiñen, Sí, de acuerdo a sus necesidades de color. esa es la parte complicada, esa es la parte difícil, el crear, Ujú. el cuidar nuestro material, el tener nuestro material perfecto para el momento que lo vamos a utilizar. Hay veces que la gente llega con siempre llegan misiones imposibles y entonces ahí estamos realmente jugando a la química para poder teñir las varitas, para poder hacer ese rostro, ese perrito, ese carro. Nos toca hacer ahora sí que los caprichos de los clientes. Claro. Bueno, entonces, digamos, algún cliente puede llegar, como dices tú, con alguna foto de lo que quieran y ustedes tratan de semejar lo más Eh, posible el color y hacerlo en la técnica del popotillo. pues es nuestra idea, siempre le decimos a nuestros clientes, amigos, a la gente que nos visita, esto es una muestra, es un ejemplo de lo que hacemos. Por favor, danos un reto, una meta. Y la gente los agarra. Hay veces que me ha tocado soñar que hago un cuadro de tal tamaño y se la platico a uno, dos, tres, cuatro clientes y cuando menos me entero ya está la orden para hacerlo. O sea, está muy bonito. Y a ti en lo personal, Oscar, ¿qué tipo de trabajos son los que más te gusta hacer? Digamos, ¿te gustan estos retos, los encargos o cómo es que tú trabajas también? O sea, de algunas ideas que tú tienes o no sé, o buscas como motivos un poquito más para la venta, o sea, digamos más comerciales o cómo es. Pues yo creo que esto es algo más personal. Regularmente la gente llega, platica sus intereses, sus ideas. Y ya de ahí, o sea, realmente tomamos como todas esas ideas y ya más o menos conocemos a la gente y decimos, ¿sabes qué? Mira, a ti que te gusta la música, que te gusta el arte del tipo japonés, ¿sabes qué? Mira, que te puedo hacer esto. Y ya de ahí surge el chispazo para el cliente o la conexión, porque es muy difícil cuando no hay una imagen que la veas y sientas esa conexión. Así que pues más o menos eso es lo que planeamos y se hace. La gente llega con sueños, llega con ideas, a veces pues un poquito chifladas, pero hacemos que cuadre, ¿no? O sea, porque es muy difícil esta parte de que se vea obra, que no se vea una caricatura, que no se vea una idea mal formada o solamente una imagen muy eh, hecha muy rapidito, sino tratamos de que sea también como a la técnica. Y yo también cuando veo que es una imagen o una idea para la pintura, pues se la delego. Trabajamos con más artistas que trabajan muy bonito en su estilo y tienen estilos diferentes y Ujú. vamos a suponer que es parte de nuestro trabajo de pensar mucho en el gusto de las personas, Claro. en sus emociones al ver las piezas, ¿no? Porque hay ideas que me gustaría más para cierto artista que para mi mismo trabajo. Claro, claro. Muy bien, Oscar. Oye, también nos preguntan cómo se coloca, con qué se pega. ¿No? Ujú. Sí, usamos un papel común. Es un papel eh, increíble, pero en el pasado eran solamente, o sea, en noventas era solamente iniciamos con un papel encerado o un papel común, un papel tamaño carta, Ujú. y de ahí marcamos los límites de la imagen y tratamos de hacer una idea. Más o menos teníamos la noción de qué era lo que se quería hacer, Ujú. pero regularmente yo siempre, para, en, tenía 17, 16 años y llegaba la gente y me decía, hey, quiero tal logotipo. Y ahí trataba de hacerlo porque no había internet, no había manera de Claro. sacar.
pues no había nada, así que yo trataba de hacerlo a mi manera y la gente se encantaba. Yo creo que si pasamos ese momento en el pasado, que no había herramientas, ahora con un proyector, con tanta herramienta que hay como buen internet, Claro. Luego ya esto, puedes imprimir y calcar o sí, algo, ¿no? Más sí, sencillo. es mucha ayuda y es increíble y no tiene menos mérito. Yo creo que este es el momento donde podemos hacer arte de mejor calidad por todas las herramientas que tenemos. Lo que utilizo en sí de pegamento es una mezcla entre resina y cera. En sí es lo que sobra del panal de las abejas, que esa es la parte que pega, pero Mm, la resina hace que la misma cera de abeja cristalice. ujú. Y al mezclarlo miramos esa función. Aquí vivimos en el norte, así que los materiales que nos llegan acá, incluso si las pido del sur, siempre me llegan de diferentes tonos y está muy complicado. Mm, Pero nos ideamos cómo hacer las mezclas. Usamos parafina, que es en sí velas, ujú, ujú. y trementina, que es las lagrimitas es muy similar a la resina. Las lagrimitas de los árboles, de cierto tipo de árbol, lo mezclo y entonces ya puedo equilibrar el pegamento de una manera de que sea del color que la necesito, Mm, que no ujú, sea muy pegajosa. Y ujú. también en verano cambio mi fórmula porque no se puede trabajar. Ah, ajá, Es este pegamento natural. ándale. Ah, miren, ahí está. Miren. Ajá. Oye, qué interesante esto, ¿no? De que